actividades y trabajos muy importantes, y no solo a nivel de planificación estratégica, sino que de varias aristas que tiene una administración y más el cooperativismo. Realmente, profe, darte la bienvenida, un gusto compartir hoy contigo y estamos acá ansiosos de escucharte. Le cedo la palabra al licenciado Luis Monge, que es el director de nuestra academia, está encargado del área de capacitación y educación, de modo que pueda dar las palabras de bienvenida y arrancamos con todo, profe. Así es que bienvenido a esta aula virtual y muchísimas gracias por tu tiempo, profe. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Les agradezco la participación. Obviamente le agradezco en primer lugar al profesor su disponibilidad para compartir con nosotros estos conocimientos, ¿verdad? Y a las personas que participan, que realmente eran más los inscriptos, pasamos los 25, pero bueno, estamos 18 y un grupo pequeño pero interesante, vamos a decir. Estamos, como dijo la señora Mirta, ansiosos de sacar algo, aunque sea de todo el bagaje de conocimiento que vos tenés, y sobre todo poder quedarnos con la importancia que significa la planificación estratégica en las cooperativas. Así que, sin más, bienvenido nuevamente, muchas gracias y atención a todos los participantes. Perfecto, Luis, y pues Mirta, muchas gracias. No me voy a permitir presentar compartir la presentación, nada más por favor si me corroboran que se vea, porque yo pierdo acá ya el canal cuando comparto. Sí, ya se notó que ahora mismo no estamos viendo todavía nada, pero ¿No se ve la presentación todavía? no, todavía no. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver, nuevamente voy a tratar de compartir. A ver si ahí nos vemos por lo menos nosotros. Ahí sí, Gabriel, ahí está bien. Sí, Ahora ahí sí. sí, profe. Ahí se ve la presentación. Muy Ahora bien, ya pues vemos. bueno. Perfecto, muchas gracias. Pues les saluda, ya saben, Gabriel Montalvo. Yo estoy físicamente en México, aunque he trabajado, por supuesto, y he colaborado de forma muy cercana también con Paraguay, conjuntamente con Nicolás Sayas, a quien seguramente muchos de ustedes conocen. Hemos venido haciendo algunos temas ya desde hace algunos años, pues, y hoy lo que queremos también es compartir con ustedes una metodología de formulación del plan estratégico. ¿No, Mirta? Ya comentaba algo. Efectivamente, hemos tenido oportunidad de trabajar ya en algunos procesos, siempre enfocados principalmente en el sector cooperativo. Y de alguna manera esta metodología, si bien es una metodología, yo diría, genérica, ¿no? Lo hemos adaptado ya en base un poco a la experiencia, a la realidad del sector cooperativo, y pues también con los años se ha ido afinando esta metodología para que pueda ser un poco más cercana a lo que las mismas cooperativas viven en el día a día. Entonces, con esto quisiera yo empezar presentándonos. Seguramente algunos de ustedes ya nos conocen. Somos Raiffeisen Latina, una empresa consultora que nace en el año 2009 bajo estándares de la Confederación Alemana de Cooperativas, la DGRB, y que lo que buscamos es apoyar el fortalecimiento y desarrollo del sector cooperativo, ¿no? Actualmente ya tenemos presencia en varios países de Latinoamérica y trabajamos en diferentes frentes, ¿no? Consultoría, capacitación y la parte de analítica también con algunas herramientas de gestión que pues son, diríamos, parte de todo un sistema y un esquema integral de aporte al sector. Hoy mismo ya somos una organización independiente, ¿no? Y estamos próximos el siguiente año a vincularnos también a un grupo más amplio a nivel Latinoamérica, que es Friedrich Consulting Group. En su momento también les comentaremos un poquito. Arrancando con el tema, pues bueno, si nosotros nos ponemos desde la perspectiva de un administrador, de un gerente general, de un consejo de administración, una de las dudas que siempre nos están generando permanentemente es cómo llevar a buen puerto la cooperativa.
¿no? Hay muchos temas, hay muchas áreas, hay muchos procesos, procedimientos, la misma normativa inclusive tiene sus propias exigencias y en ocasiones no existe un rumbo claro de hacia dónde estamos apuntando. ¿Qué es lo que nos interesa realmente? ¿Ser los mejores? Que eso muchas veces se convierte en un tema pues muy, yo diría, etéreo, ¿no? Porque ser el mejor, bueno, ¿en qué? ¿Quieres ser el mejor en volumen de activos? ¿Quieres ser el mejor en calidad de servicio? ¿Quieres ser el mejor en agilidad en la concesión de créditos? ¿Quieres ser el mejor en promover una tasa de ahorro? Pues bueno, obviamente eso es lo que hay que definir. Y justamente cuando nosotros hablamos de la planeación estratégica, a mí me gusta muchas veces como proyectar visualmente lo que uno espera en la planeación estratégica. Y vamos a suponer que nosotros ponemos un dron, ahora que está de moda todo el tema de los drones, ponemos un dron encima de la cooperativa, tomamos una fotografía y esa fotografía lo que nos va a explicar es qué es lo que está sucediendo hoy mismo con la cooperativa, en diferentes áreas. Ya vamos a ver qué perspectivas o qué áreas son las que nos interesa conocer. Y entonces, una vez que nosotros tenemos esa visión primaria, ¿no? Preliminar de cómo estamos, debemos inmediatamente proyectarnos cómo quisiéramos estar. Y obviamente el cómo estamos es lo que va a determinar también cómo quisiéramos estar, porque vamos a tener aspectos seguramente débiles, vamos a tener aspectos seguramente muy fortalecidos, y esos elementos, ya sean los fortalecidos o los débiles, son los que eventualmente se convierten en las pautas y en los parámetros sobre los cuales nosotros tenemos que proyectar una visión del modelo de negocio cooperativo, siempre hablando, por favor, ¿no? Del modelo cooperativo, a dónde queremos proyectarlo y cómo queremos llevarlo. Entonces, con este antecedente, quiero empezar mencionándoles una frase que Peter Drucker, seguramente algunos de ustedes han oído, es un famoso administrador, ¿no? Ahora un gurú prácticamente de la administración, Peter Drucker, y él decía que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones actuales. Es decir, cómo las decisiones que tomemos el día de hoy van a impactar en un futuro cercano. Y aquí también es interesante comentar, ¿no? A raíz de la pandemia, todos lo vivimos, digo, es un ejemplo muy global esto, pero a raíz de la pandemia muchas condiciones de nuestro usual vivir cambiaron, ¿no? Ahora mismo, pues, tenemos un mundo mucho más digitalizado. Se dice que el mundo en estos 2 años de pandemia, en donde estuvimos algo paralizados, evolucionó 10 años en temas tecnológicos, porque obviamente, pues, los requerimientos de contar con servicios, lo que hizo fue detonar un sistema cada vez más digital. Y nuestro sector, en el caso del sector cooperativo, en el sector de ahorro y crédito, no ha sido diferente. Nosotros de alguna manera también hemos venido adaptando un modelo de gestión cada vez más tecnificado, cada vez más moderno, cada vez más digital, ¿no? Y bueno, digo, esto lo vemos en el día a día, los mismos bancos ya están ofreciendo servicios digitales, uno ya puede lo que se conoce como el onboarding de crédito, solicitar un crédito a través de un teléfono celular. Ya tenemos competidores como las mismas fintech, ya están nuevamente, no nuevamente, sino están surgiendo los neobancos, que son bancos prácticamente digitales, ¿no? Ahora mismo en Alemania ya estamos también con esos conceptos de bancos y cooperativas digitales. Allá recuerden que en Alemania se les llaman los bancos cooperativos, entonces ya se tiene bancos cooperativos digitales. Y bueno, a nosotros más temprano que tarde como cooperativas nos va a llegar el momento en que tenemos necesariamente que digitalizar nuestro modelo de gestión. Y yo siempre decía hace unos años realmente esto de la digitalización era una opción que teníamos, ¿no? Basado mucho en el perfil de mercado que estamos atendiendo, basado mucho en el criterio tecnológico, basado mucho en la inversión que podríamos hacer. Pero en poco tiempo este tema tecnológico ya no va a ser una opción, ya va a ser un requerimiento porque se va a convertir en una base de competencia en el sector. ¿Y por qué les digo todo esto? Pues porque básicamente cuando uno tiene un proceso de planeación estratégica, aspectos como la tecnología, aspectos como la digitalización, son los que nos van a permitir identificar qué elementos, qué acciones debo yo implementar
en un determinado tiempo para llegar a una situación diferente. Entonces, el aspecto tecnológico es uno. Ya vamos a hablar de muchos otros, por ejemplo, como el cambio generacional que hemos tenido últimamente. Ya vamos a hablar, pues, de temas que vienen y que son los referentes y los que nos dan la pauta también para que nosotros podamos establecer y proponer un plan estratégico sólido. Siempre una de las preguntas que me hacen, ¿no? Y por favor, si ustedes quieren hacer alguna consulta, nada más interrumpen, porque yo solo estoy viendo mi presentación, no logro verles a ustedes o si alguien levantara la mano o algo así. Entonces, por favor, me interrumpen con todo el gusto. Y lo que les decía es que una de las preguntas o consultas que con recurrencia me hacen es ¿qué tan necesario es tener un plan estratégico? ¿No? Y yo, pues muchas veces presento con una lámina que me gusta mucho, ¿no? Y cuando nosotros vemos esta lámina, pues nos estamos imaginando nuestra organización. En algunos casos son áreas estratégicas, en otros casos son niveles de gestión, ¿no? Pero de alguna forma, pues todo esto debería estar vinculado. He conocido a lo largo del tiempo muchas organizaciones en donde un área trabaja totalmente desentendida de otra. He visto muchas organizaciones en donde la gente, más que colaborar de forma pues compartida, de forma integrada como un equipo de trabajo, buscan simplemente pues hacer lo suyo, resolver su parte y desentenderse del resto de la organización. Pero hay que entender que nosotros, sin una organización estructurada, sin una vinculación entre las distintas áreas, muy difícilmente vamos a poder llegar a algún sitio diferente al que ahora mismo tenemos. Porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que el día de mañana queremos generar una mayor colocación, para generar esa mayor colocación yo tengo que garantizar tener la liquidez necesaria. Y para tener la liquidez necesaria yo necesito tener un grupo de socios que en su momento hayan gestionado su aportación social, que tengan un valor, un monto de ahorro que me permita a mí cumplir con ese modelo de intermediación financiera. Si no existen esos socios, pues muy difícilmente yo lo voy a poder hacer, porque el socio es el que determina parte de la captación que nosotros estamos logrando. Esa captación es lo que me permite a través del área de mercadeo, del área de marketing, colocar recursos, y esa colocación de recursos me obliga también a que yo deba tener personal humano o talento humano capacitado con la finalidad de que pueda entender las necesidades de una determinada socia o socio y sobre esa base plantear los beneficios que podría ofrecer el crédito. Y de alguna manera, para yo poder colocar ese crédito, también tengo que implementar algunos elementos de control interno y evaluar estos procesos de control interno también como una medición de riesgos para que el crédito el día de mañana no se convierta en un crédito impagable. Y bueno, yo podría seguir, ¿no? En ese sentido también los órganos de gobierno juegan un papel importante porque no hay que olvidar que los órganos de gobierno son los que fomentan y promueven las políticas que van a implementarse dentro de la organización con la finalidad de que éstas sean favorables. Entonces, cuando nosotros hablamos de cada uno de estos elementos, lo que estamos buscando es básicamente tener una consolidación de todo el esquema de trabajo, tener una consolidación de todos los elementos que nosotros requerimos dentro de una organización y, por supuesto, lo que vamos a buscar también es que estas áreas de trabajo, estos niveles de gestión, se integren de manera eficiente para que las decisiones que yo vaya a tomar, pensando nuevamente en lo que habíamos hablado, las decisiones de hoy para tener un mejor futuro posteriormente. Entonces ahí es donde radica la relevancia y la importancia del plan estratégico. El plan estratégico no es solamente un documento de cumplimiento, sino es un documento que nos debe servir como guía de trabajo, guía de acción y guía de operación para llegar a un punto determinado. Dentro de esto, nosotros vamos a tener un ciclo de planeación, ¿no? Yo he llamado un ciclo de planeación cooperativa. No porque esto sea diferente a lo que nosotros tenemos en otros sectores, pero de alguna manera, pues los mismos conceptos, los mismos análisis que se deben hacer tienen sus características particulares. Un primer aspecto que yo debo
resolver en este ciclo de planeación cooperativa es una evaluación de lo que yo he hecho en el pasado en cuanto a eficiencia y eficacia. Cuando nosotros hablamos de eficiencia y eficacia, esto lo que me refleja es qué tan productivo soy. Y obviamente cuando yo hablo de esa productividad me estoy refiriendo en todo sentido. ¿Qué tan ágiles, por ejemplo, somos para otorgar un crédito? ¿No? Ustedes saben, por ejemplo, que ahora con la salida de las fintech, muchas organizaciones ya están en capacidad de dar un crédito simplemente con el perfil de Facebook de una persona. Entonces, si uno tiene un perfil, si uno tiene ya un historial en redes sociales, pues ese historial es el que está sirviendo para que muchas organizaciones otorguen créditos simplemente analizando nuestro perfil social. Entonces, ¿cómo competir contra eso? ¿No? Los mismos concesionarios de autos en algunos casos están dando ya créditos, los mismos proveedores de electrodomésticos están dando créditos. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que evaluar si lo que estamos realmente haciendo es consistente con lo que busca el mercado. Y este es un segundo paso. Tenemos que identificar la proyección del mercado actual y potencial. Cuando nosotros preguntamos al mercado ahora cuáles son los factores que les resultan importantes para acceder a un crédito, muchos de ellos, si no la gran mayoría, nos dicen, mire, yo quiero un buen servicio y quiero que sean ágiles. Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo con esos parámetros, vamos a tener el riesgo de desaparecer en un determinado punto. Porque adicionalmente no hay que olvidar que el sector cooperativo es un sector que tiene una afiliación adulta, ¿no? Los socios cooperativos en su gran mayoría, obviamente esto cambia de institución a institución, de país a país, pero en la generalidad, la asociatividad de una empresa, de una organización, de una cooperativa en este caso, es una asociatividad adulta. ¿Y eso qué quiere decir? Que un gran porcentaje, ¿no? Yo me atrevería a decir inclusive que en promedio el 60% de los socios tienen más de 45 años. Y esto nos impacta porque recuerden que nosotros como seres humanos tenemos un ciclo de vida. Y dentro de ese ciclo de vida también tenemos periodos de ahorro y crédito. Entonces, cuando nosotros tenemos más de 45 años, pues en muchos casos ya hemos resuelto algunos de los requerimientos de vida. Ya hemos comprado una casa, ya hemos conformado una familia, ya tenemos hijos que están estudiando seguramente a nivel universitario, ya tenemos, o posiblemente saliendo ya de la escuela, del colegio, o posiblemente ya tenemos alguna inversión, entonces generamos una renta. Y es a partir de los 45, 50 años en donde somos nosotros menos, yo diría, afines a un proceso crediticio, ¿no? Ya no tenemos tanta necesidad de requerir un crédito como si lo hace la gente joven o más joven que ahora mismo está empezando y que requiere pues cubrir algunas de sus necesidades. Entonces eso también nos obliga a que nosotros debamos cambiar y ajustar el modelo que actualmente tenemos para buscar atender a un sector, a un segmento de mercado que viene cada vez más fortalecido y que en algunos de los casos, como es los centennials y millennials, ya son nativos digitales, es decir, pues que no están interesados tanto en ir a una sucursal física. Un tercer aspecto es que ya en base a lo que hemos hecho, en base al potencial de mercado que tenemos, necesitamos también evaluar costos y analizar todos aquellos recursos que vamos a requerir para cumplir con los objetivos. Habrá objetivos que pues básicamente no requieren una inversión mayor, pero habrá otros objetivos que efectivamente requieren que nosotros invirtamos en tecnología, en personal, en capacitación, en la reestructura de nuestro modelo para que el proceso fluya de mejor manera, bueno, en una serie de elementos y de aspectos que eventualmente son los que nos permiten ser mucho más eficientes y eficaces. No se olviden que eficiencia y eficacia es igual a productividad. Y una vez que tenemos armado esto, pues lo que vamos a hacer es proyectar la visión estratégica, a dónde queremos llegar y por supuesto todas las acciones que nosotros vamos a ir ejecutando día a día para poder tener una visión realista. Y esa visión realista, pues necesariamente tiene que ser una visión en donde nosotros ambicionemos crecimiento, ambicionemos cobertura,
ambicionemos un portafolio de productos consolidado, ambicionemos un equipo comprometido, ambicionemos una solidez financiera que se vea reflejada también en procesos de capitalización. Pues bueno, eso es lo que hay que visionar desde la planeación. Y finalmente, con esto lo que tenemos que hacer es llevar un monitoreo, seguimiento y control permanente, ¿no? Como dato estadístico, me atrevería a comentarles que el 80% de los planes que no se llevan a cabo, que no se ejecutan, se da principalmente porque no hay un monitoreo frecuente y permanente de lo que se quiere lograr. Entonces, muchas veces, y digo esto lo vemos a nivel de toda la región latinoamericana, muchas veces la problemática radica principalmente en que los planes estratégicos se elaboran para dar cumplimiento a la normativa. Hay países, por ejemplo, como el caso de Ecuador, que es uno de los países quizá más fortalecidos en temas de supervisión, en donde todas las cooperativas tienen que entregar hasta el 30 de noviembre, bueno, a finales de noviembre, su plan estratégico y su plan financiero. Entonces ellos, como sector, en el caso de Ecuador, digo, no tienen opción realmente. Tienen que entregar un plan y pues la decisión prácticamente es de ellos, ¿no? ¿Quieres tener un plan para entregar al supervisor o quieres tener un plan que te sirva adicionalmente para llevar a cabo un procedimiento, un proceso, una acción, una estrategia, un objetivo que te lleve a un siguiente nivel? Entonces, cuando nosotros hablamos de este ciclo de planeación cooperativa, estas son las fases que deberíamos nosotros ir cubriendo. Analizar lo que hemos hecho, identificar el mercado, analizar costos, proyectarnos con una visión estratégica innovadora y ambiciosa y monitorear pues todo el circuito de lo que vamos proponiendo. No sé si hay preguntas hasta aquí, por favor. Si alguien tuviera alguna duda, consulta, comentario, adelante. Simplemente comentar que el último paso, que es el monitoreo, no se lleva a cabo al final del año, sino paso a paso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eso Semana a es semana, mes a mes, o sea, de acuerdo a lo que uno proyectó hacer, ¿verdad? Justamente, ¿no? Y eso es parte de lo que buscamos, ¿no? Nosotros como organización inclusive fomentamos mucho el hecho de que hay que monitorear esos procesos, porque ya van a ver ustedes dentro de la metodología que vamos a explicar, pues cada persona es responsable de su área de gestión. Entonces, efectivamente, el monitoreo y seguimiento, pues no esperamos al año encontrar aspectos que no se resolvieron, pues cuando ya no podemos hacer mucho. El monitoreo y el seguimiento lo que busca justamente es poder tomar acciones correctivas y preventivas que nos permitan ir afinando todos aquellos elementos que no se están cumpliendo de manera efectiva o al menos como nosotros lo hemos planificado en su momento, ¿no? Un buen comentario. Entonces, cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, la metodología que proponemos es la metodología del cuadro de mando integral, o una metodología que se llama también en inglés, la traducción es del cuadro de mando integral, pero en inglés, que es de donde nace, se llama el Balance Scorecard. En los años 90, ¿no? Robert Kaplan y Edward Norton, ahora ya también gurús de toda la parte de planeación estratégica, trabajaban en Harvard y en conjunto desarrollaron un escrito, ¿no? Para la revista Harvard Business Review, en donde ellos mencionaban que la planeación estratégica de las organizaciones no debería estar concentrada exclusivamente en la parte financiera, en ingresos, rentabilidad, ventas, sino que debería estar concentrada en al menos 4 grandes perspectivas, ¿no? Ya voy a comentar un poquito más de esto. Resulta que ellos hacen la propuesta y dicen, pues miren, hay que trabajar en perspectivas adicionales. Lo que debemos nosotros tener es un modelo integral de gestión que ayude a las organizaciones a resolver su visión estratégica. Entonces, si una organización quiere ser líder, si una organización quiere ser la mejor, si una organización quiere tener cobertura geográfica, las acciones diarias que uno va realizando son las que me deben llevar a esa visión de largo plazo. Y estas acciones diarias, ¿no? Son ejecutadas, o al menos así se espera proponer, por cada miembro del equipo.
La metodología del cuadro de mando integral propone 4 perspectivas que son las que componen este cuadro y que permiten adicionalmente pues una fluidez de todas aquellas acciones estratégicas que son las que nosotros vamos a crear como parte de la formulación del plan. ¿Qué perspectivas son estas? Las 4 que ustedes ven en azul. Perspectiva financiera, de cliente mercado, procesos internos y crecimiento y aprendizaje. ¿Y qué es lo que nos dicen estas perspectivas? Pues básicamente nos dicen que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una perspectiva de crecimiento y aprendizaje, esta perspectiva se refiere a talento humano y se refiere a elementos tecnológicos. Entonces, cuando nosotros tenemos personal capacitado y comprometido con la organización y adicionalmente este personal cuenta con las herramientas necesarias, va a tener la capacidad de implementar, de definir, de desarrollar y de optimizar todos aquellos procesos internos que nosotros estamos llevando a cabo. Y cuando llevamos procesos internos eficientes, vamos a tener la posibilidad igualmente de satisfacer a un mercado, a un socio, cliente. Y esa satisfacción finalmente es la que nos va a permitir tener un excedente de recursos al final del año. Excedente que no se olviden, que en nuestro caso como instituciones, como cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas en algunos casos en Paraguay, ese excedente nos permite capitalizar y fortalecer el capital de la cooperativa. Entonces ellos lo que plantean es que es un proceso, es un círculo virtuoso en donde herramientas y personas generan procesos eficientes que a su vez permiten dar satisfacción al socio y por ende nos generan resultados, pues pensamos que positivos. Y yo he incluido estas 2 perspectivas adicionales porque mucho me preguntan qué posibilidad hay de incluir, por ejemplo, una perspectiva de riesgos, porque ahora mismo, por ejemplo, los supervisores están haciendo una supervisión basada en riesgos, ¿no? Así lo llaman. Entonces, cuando me hacen esa consulta, pues yo lo que digo es, miren, hay posibilidad de crear una perspectiva específica, sin embargo, riesgos está implícito y es transversal a cada una de estas perspectivas. Porque cuando nosotros establecemos, por ejemplo, a quién vamos a otorgar un crédito, pues por supuesto lo que estamos haciendo es un análisis que involucra el riesgo potencial que estamos asumiendo, ¿no? Sacamos una calificación pensando en un scoring crediticio, una calificación que eventualmente nos diga, bueno, qué porcentaje de probabilidad hay de que ese socio o socia realmente nos pague. Cuando nosotros estamos implementando elementos de procesos internos, estamos gestionando manuales, estamos gestionando política interna, pues bueno, estamos trabajando también a nivel de riesgo. Cuando contratamos personal, pues tomamos todas las previsiones para saber que estas personas tengan, ¿no?, un respaldo de valores que no afecte o que en su momento no pueda convertirse en un riesgo mayor para efectos de lo que queremos lograr como organización, ¿no?, como cooperativa dentro de nuestra tarea diaria. Y nuevamente hay organizaciones también que me han preguntado si no sería importante vincular el sentido social como una perspectiva. Y yo siempre digo que nosotros de origen como cooperativas somos sociales. Nosotros no necesitamos decir, ¿no?, a la comunidad como si lo requiere, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola, como si lo requiere una empresa como Amazon, ¿no?, que están permanentemente pues hablando del impacto social que tienen, de todo el beneficio que generan, porque nosotros como cooperativas de origen somos sociales. Entonces, ¿qué tan relevante o necesario es poner una perspectiva social? Yo diría tampoco es necesario porque estamos llegando también a mercados, a socios, a clientes, en muchos casos inclusive en zonas donde no llega la banca. Tenemos tasas muy competitivas porque nuestro efecto, nuestro interés no es ser organizaciones con fines de lucro, ¿no? Queremos fortalecer la organización, eso sí, obviamente con excedentes, pero no estamos buscando lucrar a través de una tasa financiera. En términos de procesos internos, en muchos casos facilitamos estos procesos para que
gente que no tiene ciertos elementos dentro del análisis crediticio pueda también ser partícipe, ¿no? Y si hablamos en crecimiento y aprendizaje, pues bueno, obviamente todo el esquema que tenemos, ¿no? Dentro de la contratación, dentro del aprendizaje que tenemos como organización en términos de el sentido cooperativo, pues nos hace y nos convierte y nos refleja como organizaciones sociales. Entonces, una vez que conocemos ya las 4 perspectivas que son las que hay que trabajar, es cuando empieza todo el proceso estratégico. Y en este proceso estratégico, ¿quiénes deberían participar? Bueno, el plan estratégico usualmente fluye siempre de lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿Por qué yo digo que quiero ser la cooperativa líder de una determinada zona? Quiero ser la cooperativa con más activos, quiero ser la cooperativa más ágil, pero esto tiene que transformarse necesariamente en aspectos medibles. Si yo digo que quiero ser la más grande, pues bueno, necesariamente tengo que sacar algún diagnóstico, algún análisis para saber qué nivel de activos tengo comparativamente con el sector para saber si es que soy o no una de las primeras. Entonces, fluimos de lo cualitativo a lo cuantitativo. Y en cuanto a niveles, nosotros vamos a tener 3 distintos niveles que son los que formulan el plan. Un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operativo. ¿Qué voy a hacer con esto? En el nivel estratégico voy a definir la misión, visión y objetivos, y esto usualmente lo propone la Junta de Vigilancia, el Consejo de Administración y la Gerencia General. Con la Junta de Vigilancia yo siempre digo, ellos son los que van a valorar y validar que lo que se está proponiendo en términos del plan estratégico se cumpla, ¿no? Pero muchas organizaciones, pues sobre todo cuando se trabaja en la formulación del plan, se hacen talleres de planeación estratégica para formular el plan, pues en algunos casos se invita a la Junta de Vigilancia para que ellos también puedan ser partícipes del proceso y de cómo se está llevando a cabo la determinación y la definición de objetivos. Hay un segundo nivel táctico que en donde se definen los indicadores y las estrategias, ya vamos a ver estas cómo se vinculan, y que son pues establecidas, son formuladas, son propuestas por los responsables de área, ¿no? Jefes, gerentes de área y jefes de oficina. Y finalmente un nivel operativo, que son los proyectos en sí, esto es lo que nosotros llamaríamos el POA o el Plan Operativo de Acción, y se ejecuta ya con personal operativo. Entonces, miren ustedes cómo los actores del proceso, en este caso los distintos niveles, llevan a la consecución del plan a través de la definición de una serie de elementos que son los que nos van a permitir ir trabajando de manera permanente, diaria y recurrente en aquellas acciones que nosotros queremos lograr. Algo importante comentar en esto también es que el plan estratégico no busca incorporar actividades rutinarias. Es decir, si yo como cooperativa quiero poner en el plan estratégico cobrar a los morosos, pues bueno, eso no es un plan. Eso es una actividad que ustedes tienen que hacerlo por defecto, ¿no? Porque esa es su naturaleza y porque si no cobran esos recursos, si no recuperan esos créditos, pues por supuesto no tiene sostenibilidad la organización. Entonces, siempre hay que recordar que lo que vamos a plantear en el plan estratégico no son actividades rutinarias, sino al contrario, van a ser actividades y propuestas que le den un valor agregado a nuestro día a día y por ende a toda la organización. Entonces, aquí vamos a entrar en las fases de la planeación estratégica. Ahora sí voy a explicar con algo de detalle en qué consiste la formulación del plan estratégico. Entonces, el día de mañana ustedes en cada una de sus cooperativas van a decidir implementar un modelo de plan estratégico, van a decidir formular un plan estratégico y estas, desde nuestra perspectiva, por supuesto, son las fases que uno debería seguir. Dentro del plan estratégico hay 4 fases importantes, ¿no? Ya seguramente ustedes están también perfilando esto en base a lo que yo he comentado. La primera fase es una fase de diagnóstico, ¿no? Recuerden cuando veíamos el ciclo de planeación, que decíamos que pues necesariamente tenemos que entender si es que estamos haciendo bien las cosas, eficientes y eficaces.
Entonces, la primera fase que nos compete hacer dentro de un modelo de planeación estratégica es la fase de diagnóstico. Y en esta fase de diagnóstico lo que nosotros queremos es entender cómo estamos. Y para entender cómo estamos, necesariamente requerimos hacer análisis de las 4 perspectivas. Quiero saber cómo estoy en indicadores financieros, cómo estoy y qué tengo, qué es lo que estoy inclusive definiendo en términos de segmentos de mercado, de comportamiento de mercado, de uso de servicios y productos de mercado. Idealmente levantar una encuesta de satisfacción del socio para saber el socio cómo me percibe. Levantar una encuesta, por ejemplo, de control interno para saber si es que estoy cumpliendo con lo que la normativa y las buenas prácticas establecen. Y finalmente, levantar, por ejemplo, una encuesta de clima laboral para saber que mi personal está conforme, está comprometido, está interesado, tiene un sentido de pertenencia. Ya vamos a ver estos reportes y eso lo que nos permite es llevar a cabo el diagnóstico, ¿no? Que finalmente se consolida en una matriz FLOA o una matriz FODA. Un segundo elemento es el estratégico, ¿no? Este ya lo vamos a explicar con más detalle para no alargarnos en esta lámina, sino lo vamos explicando en función cómo avanzamos. Nada más comentarles que cuando nosotros hablamos del plan y de la fase estratégica, esta se proyecta usualmente a 3 años. Alguien me preguntaba y me decía, mira, ¿y no se puede esto proyectar, por ejemplo, a 5 años? Nosotros quisiéramos hacerlo a 10 años. Por supuesto que se puede. Sin embargo, yo considero que dada la dinámica que ahora mismo tenemos en el entorno, ¿no? Cómo cambian las cosas de un rato a otro en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, ya generar planes de tan largo plazo no resulta tan prudente. Recordarán, seguramente algunos de ustedes hicieron en su momento también estos planes estratégicos hace algunos años y recordarán que cuando uno hablaba del plan estratégico, pues hablaba inclusive hasta en las ciudades se hacía planes a 20 años, ¿no? En las empresas se hacían a 5 años. Bueno, nosotros sugerimos que sea 3 años, hacia allá vamos a lanzar los objetivos y en la fase operativa que corresponde al plan operativo, consideramos que hay que hacerlo año a año. Alguien también me decía, mira, ¿y podríamos hacer un plan operativo para 3 años? Por supuesto que sí. El conflicto es que tú de aquí a 3 años, pues seguramente muy poco vas a poder proyectar y predecir qué es lo que va a pasar. Entonces es preferible ir paso por paso, año a año, creando tu plan operativo para que se vaya vinculando con los objetivos estratégicos que tú quieres lograr. Y dentro de esto, pues tenemos también el seguimiento que ya habíamos dicho, ¿no? Es el que nos permite hacer un monitoreo recurrente de los avances para establecer acciones preventivas y correctivas. Entonces, con esto, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa también por si hubiera preguntas terminando esta lámina. Así que si alguien quiere, por favor, vaya preparando también la pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el diagnóstico? En la primera fase. Este diagnóstico lo que nos va a permitir tener y con lo que vamos a poder contar es con los insumos de formulación. No se olviden que nosotros vamos a trabajar en un proceso de plan estratégico y lo que vamos a hacer aquí es un análisis. Vamos a tomar una fotografía. Recuerden lo que yo les decía al inicio de este proceso. Vamos a poner un dron encima de la cooperativa, tomar una fotografía y evaluar qué es lo que nosotros tenemos en cada uno de las perspectivas sobre las cuales estamos formulando el plan. Entonces, esta fotografía lo que nos va a llevar, por ejemplo, es a identificar un análisis financiero. Yo voy a tomar los últimos 3 años y voy a tomar el mes de cierre de este año, vamos a suponer que es octubre, pensando en que estamos haciendo la planeación en noviembre, diciembre, y lo que vamos a hacer es establecer ese análisis financiero con los principales indicadores y esos indicadores evaluar si los estamos cumpliendo, si están dentro de parámetros o si no lo están. No se olviden que esto nos aporta para la perspectiva financiera. Posteriormente, en la perspectiva
cliente mercado, nosotros usualmente implementamos dos análisis. Un análisis comercial que está basado en información interna que ustedes tienen. Y esta información interna corresponde a las bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pedimos las bases de socios, pedimos las bases de captación, pedimos las bases de colocación, y sobre eso lo que establecemos es cuáles han sido las tendencias, por ejemplo. Hemos crecido en captación, cuáles son los productos que mayormente están promoviéndose dentro de la organización. Entendemos, por ejemplo, cuál es el perfil de nuestro socio, si son más mujeres, si son hombres, si estamos logrando un crecimiento neto en términos de afiliación. Muchas organizaciones he visto que dicen, no, este año vinculamos 500 socios, pero no se dieron cuenta que se salieron 700. Entonces, pues eso no es un crecimiento, es un decrecimiento. Entonces, esos aspectos son los que hay que valorar, hay que entender y hay que evaluar con la finalidad de poder tomar decisiones estratégicas. Entonces, analizamos también, por ejemplo, mucho cuál es el comportamiento de la cartera en función de productos. Lo que encontramos con mucha recurrencia, por ejemplo, es que las cooperativas tienen 20, 25 productos y solamente 5 o 6 de ellos pues tienen el 90% de la cartera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿para qué tener un menú de productos tan amplio si finalmente son 6 los productos que tú estás promoviendo de manera eficiente? Y ahí hay que preguntarse también, ¿no serán que los promotores o los oficiales de crédito que están trabajando con nosotros desconocen el resto de productos? Entonces, venden lo que saben y no venden o colocan lo que deben. Entonces, esa es una reflexión que debemos hacernos muchas veces, ¿no? ¿Por qué hay tanto producto y al menos 10 productos pues no tienen ningún saldo de colocación? Bueno, seguramente porque cuando tú vas donde tu gestor de crédito, tu promotor o tu oficial de crédito y le preguntas de qué se trata, me voy a inventar el crédito, no sé, el crédito agrícola, por ejemplo, pues el promotor desconoce cómo está funcionando. Desconoce cómo hacer los cálculos, por ejemplo, para calcular una tasa o una cuota. Entonces, lo que va a hacer el promotor, pues en ese sentido, más bien es proponer lo que él tiene certeza de que lo está explicando de manera correcta. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros también a tomar acciones posteriores. Si el promotor no tiene capacidades para promover todos los productos, primero porque no se los aprende, ¿no? Si tenemos 25 productos, pues va a estar más difícil que se aprenda los 25 productos. Seguramente vamos a tener que generar un esquema de capacitación, seguramente vamos a tener que estructurar algún esquema de dotarle de herramientas para que él pueda tomar decisiones más efectivas y promover de manera más efectiva. Si yo estoy viendo en mi análisis comercial, por ejemplo, que la gran mayoría de mis socios son socios adultos, pues necesariamente tengo que buscar estrategias para vincular a nuevas generaciones, que son las que me van a dar también un equilibrio, tanto en captación como en colocación. Porque caso contrario, cuando nosotros tenemos una población mayormente adulta, los índices de captación se incrementan tremendamente y eso nos genera a nosotros un exceso de liquidez, que si no lo colocamos, pues bueno, es igual de crítico como si tuviéramos clientes que están solicitando crédito y no tuviéramos fondeo. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros vamos a entender a nivel del análisis comercial. Un tercer concepto que nosotros incorporamos en el diagnóstico es la encuesta de satisfacción. Entonces, lo que hacemos es elaboramos un formato en donde preguntamos al socio, ¿no? Cómo se siente con la cooperativa, si él cómo considera, por ejemplo, en una escala del 1 al 5, la agilidad con la que se está otorgando el crédito, cómo considera, por ejemplo, los horarios de atención, cómo considera, por ejemplo, el proceso crediticio, ¿no? Evaluamos algunos aspectos que nos parecen importantes y hacemos una encuesta a los socios que están acudiendo a las oficinas y de eso sacamos un resultado. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hemos encontrado pues son cosas interesantes, ¿no? Eventualmente, por ejemplo, socios que no están satisfechos con los tiempos que se demora en el crédito, socios que están solicitando, por ejemplo, que se amplíen los horarios de atención, socios que están solicitando que se trabaje ya con canales digitales, socios que mencionan que el cajero automático no funciona, pero por supuesto ese tipo de aspectos nosotros no los vamos a saber
si no implementamos una encuesta de satisfacción que nos permite entender qué es lo que está sucediendo. Y dentro de esa encuesta de satisfacción también lo que hacemos es hacer un análisis de competencia. Entonces, una de las preguntas es, mire, usted aparte de la cooperativa, ¿es socio o cliente de alguna institución financiera? Pues ya ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que al menos el 70% de nuestros socios están trabajando también con otra entidad financiera. Entonces, es importante entender qué está dando la otra entidad financiera para que nosotros podamos adaptar nuestra oferta y ser consistentes con la propuesta que estamos haciendo. Mucho me pasa a mí, por ejemplo, que cuando voy, bueno, hacemos también estudios de cliente fantasma, y muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que yo voy y me entrevisto, ¿no? Voy a solicitar un crédito, voy como un cliente escondido, y le digo al promotor de crédito, al gestor de crédito que quiero un crédito, entonces me da ya, ¿no? Me recita prácticamente pues ya todo un esquema, y básicamente yo le digo que tengo otra cooperativa al frente, pues esto me invento, que me da mejores condiciones. Y con esto prácticamente le dejo callado al promotor, porque no es que me refuta, no es que me dice a ver qué condiciones le están dando, dígame cómo le puedo yo ayudar, dígame de cuánto es su crédito para sacarle los cálculos. Simplemente me dicen, uy, no le creo que en el otro sitio le están dando una mejor tasa. No, pues mire, yo lo que le sugiero es entonces que aprovechen, ¿no? Y finalmente pues me terminan hasta agradeciendo para que vaya a la competencia. Entonces, cuando nosotros entendemos estos comportamientos, lo que estamos buscando también es identificar qué elementos podemos mejorar en términos de nuestra propuesta para los socios. Un cuarto elemento que vamos a incorporar es la evaluación de la razonabilidad de control interno. Nosotros ya hemos desarrollado también en este sentido un cuestionario que identifica, ¿no? Que integra preguntas, es un cuestionario de 200 y tantas preguntas que lo que integra son todos aquellos aspectos normativos que nosotros deberíamos cumplir y eventualmente también algunas preguntas que tienen que ver con la mejor práctica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer pues es en base a las preguntas que ustedes van a responder, cada una de las áreas que responde estas preguntas y vamos a identificar una calificación global. Y en esa calificación global ustedes van a poder determinar qué elementos del control interno son susceptibles de mejorarse. Si hay que mejorar la parte contable, si hay que mejorar la parte de tesorería, si hay que fortalecer todos los manuales y todas las políticas, si eventualmente hay que trabajar en un proceso de establecer indicadores de gestión. Bueno, esta evaluación de la razonabilidad, eso es lo que nos va a determinar. Y finalmente, no se olviden que hemos ido repasando cada una de las perspectivas: análisis financiero, perspectiva financiera; análisis comercial y encuesta, perspectiva cliente-mercado; evaluación de la razonabilidad del control interno, perspectiva de procesos internos; y una última es la encuesta de clima laboral, que es la que nos va a determinar también los insumos para la perspectiva de crecimiento y aprendizaje. No se olviden que crecimiento y aprendizaje como perspectiva incorpora dos grandes áreas: la parte humana y la parte tecnológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la encuesta de clima laboral, vamos a identificar también un análisis en donde la gente nos va a decir, miren, yo me siento muy identificado, no me siento tan identificado, no me siento cómodo en mi espacio físico, no siento que mis jefes me ayudan a resolver los problemas. Bueno, son también varias preguntas, ¿no? Son como 50 y tantas preguntas, y lo que vamos a lograr con esta encuesta de clima laboral es identificar aquellos aspectos que nosotros deberíamos mejorar. Eventualmente, ¿no? Y eso es algo que no lo hemos incorporado todavía, pero les dejo también a ustedes esa posibilidad. Deberíamos contar también con alguna encuesta en la parte tecnológica, porque como ustedes saben, en los últimos tiempos se ha dado mucha relevancia a todos estos aspectos de ciberseguridad. Entonces ya necesitamos tener servidores espejo, necesitamos tener políticas de ciberseguridad, necesitamos planes de contingencia y de continuidad del negocio. Es decir, son tantos los elementos que nosotros requerimos
que es importante, y digo, así lo estamos también nosotros evaluando, contar ya con una encuesta tecnológica que nos permita también valorar y evaluar aquellos aspectos y aquellos elementos que eventualmente pueden ser necesarios incorporar para fortalecer toda la estructura tecnológica de la cooperativa. Entonces, como ustedes ven, ahora hemos sacado 5 reportes, 5 análisis diferentes, que son los que nos van a servir para formular nuestro plan. Yo diría que hasta aquí nosotros ya tenemos el 60% del plan resuelto, porque ya sabemos cómo estamos, y pues ahora lo que nos interesa es saber cómo queremos estar. Abro unos minutos por si hubiera preguntas, consultas, por favor, adelante. Perdón, esas encuestas, ya sea del clima laboral y de satisfacción del socio, ¿se hace a través de una empresa tercerizada o la propia empresa puede hacer? Bueno, esto va a depender mucho del nivel de inversión que uno quiera meterle a esto, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado, que contratan una encuesta, por ejemplo, para la encuesta de satisfacción, contratan específicamente una empresa que haga el cuestionario. Yo siempre menciono que la encuesta de satisfacción, por ejemplo, es un insumo exploratorio. No pretende, al menos dentro de nuestro modelo de gestión, no pretende de inicio ser una encuesta exhaustiva, inclusive con todo el tecnicismo que se requiere en este tipo de evaluaciones, ¿no? Es una encuesta exploratoria, pero que obviamente les va a dar a ustedes insumos y al menos ya un cierto criterio para saber si hay que trabajar en algo mucho más amplio. Y hay otras cooperativas, por ejemplo, que dicen, mira, yo sí voy a hacer una encuesta de satisfacción, voy a contratar una empresa especializada, voy a pedirle que me genere la muestra que yo necesito y en función de eso, pues voy a hacer todo un estudio. Y ese estudio se convierte en un insumo para el plan estratégico. Y en el caso de la encuesta laboral, bueno, ahí nosotros también lo que hacemos, ya tenemos un modelo, por ejemplo, nosotros mismos, que implementamos, y ese es el que pasamos, es una encuesta anónima, ¿no? Y esa encuesta, pues básicamente nos da los resultados que podemos analizar. Hay posibilidad, y hay algunas cooperativas en ese sentido también que me han dicho, mira, yo hago mi encuesta de clima laboral todos los años y voy a compartir los resultados para el plan. Entonces eso va a depender mucho, pues, de qué nivel de inversión y sobre todo de profundidad se quiere con este tipo de análisis. Pero es factible, se puede contratar a una organización, como se puede hacer de manera interna o con el apoyo, por ejemplo, en nuestro caso de consultoría, con la finalidad de tener todos estos insumos. Ahora, aprovechando la pregunta, la encuesta de satisfacción al socio y la encuesta de clima laboral, nosotros, por ejemplo, la montamos en Google Forms. Entonces, lo que hacemos es enviamos un link para que los empleados, en el caso de la encuesta de clima laboral o colaboradores, acceden al link y llenan el cuestionario. Y eso ya se tabula casi que en automático. Y en el caso de la satisfacción al socio, también generamos un link y en cada una de las oficinas o de las sucursales, pues lo que se va haciendo es llenando un número de socios. Aquí importante mencionarles la base de levantamiento de encuestas, por ejemplo, cuando hacemos encuestas de satisfacción al socio, promedia las 386 encuestas. Entonces, nosotros usualmente cuando hay varias sucursales, proponemos a la cooperativa, ¿usted quiere hacer 386 por sucursal? ¿Quiere que esas 386 se distribuyan entre las sucursales y prorrateamos? ¿O quiere gestionar muestras específicas por cada una de las sucursales en función del volumen de socios? Entonces, la cooperativa también ahí lo decide, ¿no? Hay cooperativas que dicen, no, yo sí quiero tener información específica de cada sucursal. Entonces, implementan 386 encuestas. Hay otras que dicen, no, mira, yo tengo que hacer un estudio después más amplio, entonces ahora solamente quiero las 386, voy a dividir en mis 5 sucursales. Y así lo hacemos, pues obviamente con algún parámetro de prorrateo. No sé si respondí con esto. Claramente sí, porque yo me preguntaba, acá en nuestro medio tenemos una cooperativa con 12 sucursales, por ejemplo. Entonces el universo es amplio y la muestra tiene que ser representativa, o sea, no va a ser suficiente
que yo tome como muestra solo Casa Central. Entonces voy a dejar de lado lo que opinen los socios de las demás sucursales, ¿verdad? Así es. Que es Justamente. muy claro lo que me respondiste. Gracias. Justamente, y eso es importante. Tengo 12 sucursales, entonces yo lo que voy a hacer es determinar cuál es el volumen de socios por sucursal y en función de ese volumen es como voy a determinar la muestra de levantamiento para la encuesta, ¿no? Como digo, pues ya hay un parámetro, esto también se lo puede resolver fácilmente, pero idealmente, pues si se puede hacer por sucursal, eso es importante, porque no hay que olvidar que las características, los comportamientos, la estructura de socios en cada sucursal puede eventualmente ser diferente. Hay zonas que son, por ejemplo, mucho más, bueno, vamos más arriba. Hay sucursales que son captadoras y hay sucursales que son colocadoras. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Pues obviamente de la composición de población que se tiene en una determinada zona. Si es una zona, por ejemplo, muy comercial, seguramente los créditos van a ser de requerimiento ágil, ¿no? Yo soy comerciante, tengo una oportunidad de negocio, quiero un crédito ya. Entonces, no podemos ofrecerles a ellos, por ejemplo, un crédito ágil que lo resolvemos en 3 semanas, porque pues hasta eso ya se le fue toda la oportunidad de negocio. Entonces, incluso en ese sentido también nos va a permitir, cuando entendemos las características de cada sucursal, eso nos va a permitir también entender qué tipo de estrategia debemos implementar, qué portafolio de productos debemos proponer, qué tipo de mensajes el que queremos transmitir también a estos socios, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, consulta, por favor, con gusto, ¿ah? Aprovechemos. Parecería que no por ahora. Todo bien, profe, excelente. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, una vez que nosotros hemos desarrollado todas estas análisis y tenemos ya los informes, tenemos la documentación, usualmente lo que se debe hacer ya es convocar a un equipo de planeación para que sean los que van determinando todos estos elementos y son los que van a gestionar todo el proceso estratégico. ¿Quiénes deberían estar en ese taller? Pues por supuesto, órganos de gobierno, yo diría con carácter de obligatorio, Consejo de Administración y Gerencia General. Con carácter opcional, la Junta de Vigilancia, ya he explicado por qué esto, porque la Junta de Vigilancia principalmente lo que va a hacer es monitorear que se estén cumpliendo con los aspectos que se propusieron dentro del mismo plan. Vamos a requerir que en ese equipo de trabajo también estén todos los gerentes o jefes de áreas. Por supuesto, quiero que esté mi financiero, quiero que esté el de recursos humanos, la gente de sistemas, quiero que esté talento humano, quiero que esté contabilidad, quiero que esté operaciones o negocios, crédito. Va a depender mucho de la estructura, por supuesto, pero todos los jefes de área, porque ellos son los que van a generar los compromisos de lo que se quiere hacer. Y yo siempre sugiero que si ustedes consideran que hay alguna persona que tiene cualidades, capacidades o un criterio reflexivo y propositivo, también se invite. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho planes, a veces llega el gerente o el supervisor de cajas, ¿no? No tiene una posición de jefatura, ¿no? Tiene un nivel un poco más bajo, pero como conoce el movimiento, como es muy propositivo en ciertos temas, pues le invitan, ¿no? Entonces eso también es algo que ustedes tienen que valorar, no solamente los jefes a nivel de lo que ya he comentado, sino también aquellas personas que aportan desde una visión quizá diferente. Si hay una cooperativa, por ejemplo, que tiene 12 sucursales, pues idealmente sería importante invitar a algún jefe o coordinador de regiones o a los mismos jefes de sucursales o evaluar la necesidad de hacer un proceso previo en donde los jefes de sucursales generen ideas que después se discutan también dentro del taller de planeación. Entonces, el taller de planeación empieza básicamente como yo he arrancado ahora con ustedes, explicando la metodología y presentando
¿no? Yo usualmente todos estos informes los presento en PowerPoint, todos los hallazgos que nosotros hemos encontrado en cada uno de los análisis. Entonces presentamos la parte financiera, la parte de socios, presentamos las bases de datos, los estudios de satisfacción, presentamos la evaluación de la razonabilidad de control interno, presentamos la encuesta de clima laboral. Entonces yo al equipo de planeación lo que le voy pidiendo es que en la medida en que van conociendo todos estos temas, los vayan apuntando si ellos consideran que eso es una fortaleza o es una limitación que tiene la cooperativa. Usualmente, y esto también es un tip para la construcción y la formulación del plan, nosotros establecemos grupos de trabajo. Y estos grupos de trabajo los dividimos por perspectiva. Entonces, todas aquellas personas que tienen que ver con la parte financiera se reúnen en un grupo de trabajo. Usualmente gerente general, tesorería, contabilidad, gerente financiero, 4 personas. Después conformamos un grupo, por ejemplo, de cliente mercado. Entonces está la gente de negocios, eventualmente sucursales, eventualmente alguien de servicio, eventualmente alguien, bueno, de marketing, creo que ya lo dije, ¿no? Se busca 4 personas o las que fueren, ¿no? Digo, estoy nada más simulando que van a ser 4 personas que tengan relación directa con la perspectiva cliente-mercado. Lo mismo en la perspectiva procesos internos, va a estar la persona de riesgos, va a estar alguien, por ejemplo, el auditor interno, puede estar alguien de legal, ¿no? Y posteriormente en crecimiento y aprendizaje, bueno, al menos 2 personas que van a ser la de talento humano, la persona de talento humano y la persona de sistemas o tecnología. Eventualmente ahí se podría invitar a alguien, ahí depende también el tamaño de las organizaciones, a veces tienen un coordinador de capacitación, a veces tienen definido, por ejemplo, un encargado de canales digitales, entonces va la persona de TI, pero además el de canales digitales, hay una persona que está encargada pues de algún otro proceso tecnológico, del core financiero, bueno, se invita. Lo ideal es que en los grupos se conformen cada uno de ellos en función de su propia especialidad. ¿Y por qué lo hacemos así? Miren, nosotros hemos probado varias alternativas, ¿no? Hemos hecho grupos grandes, hemos hecho grupos divididos, a ver, de todo un poco. Y últimamente, bueno, ya los últimos varios años ya hemos venido trabajando con grupos que se vinculan por su conocimiento. Y siento que eso es mucho más práctico porque cuando nosotros recibimos los insumos del diagnóstico, y yo recibo mis insumos financieros y veo qué está pasando financieramente, si yo estoy en el área financiera, tengo más capacidad de proponer mejoras sobre lo que yo conozco. Entonces, lo que no queremos es que la gente de talento humano esté opinando pues sobre indicadores financieros porque seguramente no es su área de expertise. Y no queremos que marketing esté opinando sobre procesos internos o sobre regulación, pues cuando no es su tampoco punto de referencia. Entonces, buscamos que estos procesos se lleven con las personas que tienen conocimiento sobre cada perspectiva. Obviamente, cuando nosotros armamos las discusiones en talleres por perspectiva, después lo que hacemos es llevamos a todos los grupos, a los 4 grupos, a una sala principal, ¿no? Bueno, estoy visionando que así estamos en pedacitos, ¿no? de mesas y después llevamos a todos a una sola mesa con la finalidad de discutir los elementos que cada grupo propone. Entonces ahí lo que se ve, por ejemplo, es que el grupo financiero dice es que yo pienso que deberíamos fortalecer la colocación. Y entonces la parte de mercado dice, sí, pero hay que recordar que el portafolio de productos tal cosa. Y sale talento humano y dice, miren, pero recuerden que no tenemos promotores capacitados en este tipo de productos. Bueno, obviamente, pues ya esa interacción es la que nos permite ir definiendo y consolidando todo el modelo de planeación. Entonces, cuando tenemos todos estos insumos, lo que nosotros vamos a hacer es construir una herramienta FLOA, una matriz FLOA. O FODA, ¿no? Ustedes seguramente la conocen como FODA, la conocen como DOFA, la conocen como SWOT en inglés, pero no es más que una matriz estratégica que lo que nos permite es vincular elementos internos y elementos externos. Los elementos internos van a ser fortalezas y limitaciones. Las fortalezas, los aspectos positivos que nos permiten potenciar la organización.
Las limitaciones son aspectos débiles que hay que mejorarlos. Y en la parte externa, oportunidades y amenazas. Esto siempre tiene que ver con el entorno. Entonces, las oportunidades son factores del entorno que pueden ser aprovechados y las amenazas son situaciones que eventualmente podrían representar un riesgo y tenemos que cubrirnos. No hay que olvidar que los factores internos los reconocemos porque son aquellos que nosotros tenemos oportunidad o tenemos capacidad de cambiarlos. Entonces, si yo digo que mi limitante, por ejemplo, es que tenemos poca capacidad de colocación, pues eso yo lo puedo cambiar, por supuesto que sí. Podría generar un esquema de capacitación, podría generar un esquema de talleres, lo puedo hacer. Si yo digo que, por ejemplo, una de mis debilidades es que no tengo un modelo sistematizado de riesgos, ¿lo puedo resolver? Bueno, por supuesto. Lo puedo desarrollar internamente, lo puedo contratar por fuera, lo puedo rentar. Hay varias posibilidades. Y hay otros elementos, por ejemplo, que son oportunidades y amenazas, que son los externos, como mencioné. Si ustedes dicen, bueno, es que acá hay mucha inseguridad, por ejemplo, ¿no? Digo, no es el caso, acá en México ese sí es un caso, hay mucha inseguridad, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer contra eso? Nada. Simplemente cuidarnos, pues, y tratar de tener las medidas preventivas para evitar que nos agarre a nosotros algo que no queramos. En su caso, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucha agricultura, puede ser el caso todos los fenómenos climáticos, es una amenaza. ¿Ustedes pueden resolver eso desde su perspectiva? Pues por supuesto que no, no dependemos del clima, ni siquiera el clima, ni siquiera los meteorólogos ahora saben lo que se viene. Entonces lo que ustedes van a hacer es tratar de cubrir en la medida de lo posible esa potencial amenaza. Entonces todo esto es lo que ustedes tienen que ir valorando y evaluando y van a construir su tablero de matriz FODA de fortalezas, limitaciones, oportunidades y amenazas. Cuéntenme si ven ahora, por favor, una lámina de una montaña con una persona en la cima. ¿Qué están viendo ahora? Una lámina con una montaña y una persona en la cima. Perfecto. Esto es lo que quería mostrarles. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir estructurando una matriz FLOA. Esta es la matriz FLOA para que ustedes la conozcan. Digo, seguramente todos lo conocen porque es muy, muy recurrente en estos procesos, pero esto es lo que vamos a hacer. Una vez que hemos presentado los análisis, vamos a tener nuestra matriz FLOA. Elementos internos con fortalezas y limitaciones, elementos externos con oportunidades y amenazas. Y a cada uno de los elementos le asignamos la perspectiva. Entonces, por ejemplo, decimos aquí, voy a tomar un ejemplo, capacidad financiera para inversión es una fortaleza, en este caso particular de esta cooperativa. Y entonces esta pertenece a la perspectiva financiera. Por otro lado, tenemos también calidad en el servicio y accesibilidad a servicios, eso es cliente mercado. Tenemos, por ejemplo, manuales, políticas y procedimientos para el proceso crediticio, considera esta organización que es una fortaleza, procesos internos. Herramientas sistematizadas, crecimiento y aprendizaje. Lo mismo acá. ¿Cuáles son las limitaciones que ellos han visto? Por ejemplo, que hay un alto nivel de inactividad de socios. Eso es cliente mercado. Por ejemplo, han visto que no está estandarizado y mapeado los procesos y los planes de contingencia, procesos internos. Y en oportunidades, pues bueno, hay acá varios temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sector industrial en crecimiento, liquidez de los mercados, apoyo de entidades gubernamentales, asesoría especializada. En amenazas tenemos desastres naturales, siniestros y amenazas sanitarias, riesgo reputacional, fuga de talento. Entonces, lo que estamos haciendo, y esto es clave para la formulación del plan, es identificando cómo estamos, identificando lo que el entorno ofrece y las estrategias se van a generar justamente de este vínculo entre aspectos internos y externos. Muy bien, volvamos a nuestra presentación. Entonces, una vez concluido el FLOA, recuerden que estamos en el taller,
hemos discutido el FLOA. Aplausos cuando se termine el FLOA porque ya tenemos la primera parte y vamos a pasar a la fase estratégica. Disculpas que me falló un acento en la E ahí, estratégica. ¿Qué es la fase estratégica? Las estrategias se construyen cuando nosotros vinculamos los aspectos del FLOA. Ya lo vamos a ver. Y lo que se busca es que cada una de estas estrategias aporten al cumplimiento del objetivo. Los objetivos, por su parte, son propuestas macro que queremos cumplir en 3 años. No se olviden que esto está para 3 años, ¿no? Y se miden a través de los indicadores. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer un alineamiento entre objetivo, estrategia, visión y misión. Entonces, en la fase estratégica, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a empezar a construir las estrategias. Y esta fase de construcción de estrategias se mueve y se formula, más que se mueve, se formula cuando nosotros vinculamos aspectos internos, en este caso fortalezas y limitaciones, con aspectos o elementos externos, oportunidades y amenazas. Entonces, el cruce de estos elementos es lo que nos da las estrategias de diferente tipo. ¿Qué quiero decir? Si nosotros vinculamos fortalezas y oportunidades, esto nos va a llevar a crear estrategias ofensivas. Y aquí yo siempre pongo un ejemplo y digo, miren, es tan fácil como si es que nuestra fortaleza, pensemos en un equipo de fútbol, no quiero dar nombres porque yo sé que allá pues, no les va a gustar si menciono alguno, pero si nosotros decimos que nuestra fortaleza es que tenemos una ofensiva, una delantera muy buena y la oportunidad es que el equipo contrario tiene un arquero muy malo, yo lo que voy a hacer es goles, por supuesto. Entonces, cuando nosotros tenemos una fortaleza con una oportunidad, lo que voy a crear son estrategias ofensivas. Voy a atacar, ¿no? En el buen sentido. Si nosotros tenemos fortalezas y por otro lado amenazas, voy a establecer estrategias defensivas. Y esto también tiene mucha lógica. Soy fuerte en algo, pero hay una amenaza de mercado, pues me voy a defender. Entonces voy a establecer una estrategia que me permita bloquear esa posibilidad de amenaza. Si yo tengo una limitación con una oportunidad, estos son los parámetros que voy a ir mezclando, voy a tener una estrategia de reorientación. Hay la oportunidad. El problema es que yo, como estoy ahora, no la puedo aprovechar. Entonces tengo que fortalecer mi limitación, darle la vuelta de limitación a fortaleza para reorientar mi estrategia. Y esta, que quizás es la más crítica, es cuando soy débil en algo y además tengo una amenaza de mercado. Entonces tengo un débil sistema de control interno y por otro lado tengo una normativa muy exigente. Bueno, tengo que establecer estrategias de supervivencia. Este modelo de FOFA-LOLA se hace solamente con fines metodológicos. Entonces, cuando yo voy vinculando, ¿no? Ya vamos a ver el tablerito que mostré antes, yo voy vinculando unos elementos con otros, voy a ir definiendo y desarrollando estrategias ofensivas, defensivas, de reorientación o de supervivencia, pero que posteriormente todas estas estrategias se conjuntan, pues para tener un grupo de estrategias que son las que me van a servir para armar mi plan estratégico. Entonces, vamos a revisar algo. Esto es importante también porque es la formulación de estrategias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vincular aspectos internos con externos. No se olviden, los cruces siempre van a ser FO-FA, LO-LA. Nunca pueden ser FL, nunca pueden ser OA. Siempre FO-FA, LO-LA, porque estoy viendo mi parte interna, cómo me aporta o cómo me defiendo del entorno, ¿no? De lo externo. Vamos a ir descartando los elementos en orden de cruce. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a ver cuáles
elementos de fortalezas, por ejemplo, son los que yo tengo en mi perspectiva financiera y esos voy a ir cruzando con cada una de las oportunidades. No importa si las oportunidades son financieras o no, con todas. Entonces, F1, que es la financiera, voy a cruzar con O1, O2, O3, O4. Después, F1 voy a cruzar con A1, A2, A3, A4. Y cuando hablamos de cruzar, a lo que nos referimos es que en ese cruce nosotros eventualmente podemos encontrar estrategias que se derivan justamente por los factores que analizamos. Entonces, si yo digo que mi fortaleza, por ejemplo, es que tengo un gran posicionamiento de mercado y mi oportunidad es que hay un mercado potencial, pues por supuesto la estrategia ya viene casi que cantada. Yo necesito fortalecer el esquema de colocación para lograr un crecimiento. Si yo digo, por ejemplo, que una de mis limitaciones es que no tengo herramientas sistematizadas y mi amenaza es que tengo competencia cada vez más agresiva y digitalizada, pues la estrategia es obvia, ¿no? Si yo no me fortalezco y si yo no implemento tecnología, al rato voy a quedar fuera con toda la competencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a hacer estos cruces buscando estrategias. No todas los cruces generan estrategias. Lo que sí se puede dar, por ejemplo, es que yo encuentre más de un concepto. F1 y F5 se vinculan con O4 y O7 y eso me genera también una estrategia. Simplemente lo que hacemos es darle más fuerza y sustentar de mejor manera la estrategia. Y una misma combinación, es decir, F1 con O5, me puede generar una o más estrategias. Algo importante es que todas las estrategias deben iniciar con un verbo en infinitivo. Ar, o ir, siempre. Lograr, alcanzar, fortalecer, consolidar, construir y siempre usando un solo verbo. Porque si ustedes dicen, por ejemplo, voy a desarrollar e implementar, pues ya no, o desarrollan o implementan, no se puede hacer las dos cosas a la vez. Eventualmente puede ser que haya dos estrategias o que uno de los verbos esté incluido en el anterior. Entonces, siempre hay que utilizar un solo verbo y algo que es importantísimo también en la creación de estrategias es cuidar el alcance del concepto. No es lo mismo, menciono acá, desarrollar que consolidar. Si yo digo, voy a consolidar mi modelo de riesgos, pues resulta que quiero pensar que ya lo tengo, ¿no? Tengo que nada más afinarlo, incorporar algunos elementos, tal vez darle algunos toques, crear un manual y lo consolido. Y ustedes pueden decir, no, es que yo no estoy consolidando. La verdad es que ni siquiera tengo un modelo de riesgos. Ah, entonces ni siquiera vas a consolidar. Vas a desarrollar un modelo de riesgos. Entonces, el verbo juega un papel importantísimo porque lo que buscamos es que el verbo determine la profundidad de la estrategia. Y aquí también cuidar que las estrategias que nosotros estamos proponiendo no sean en la práctica actividades. Porque muchas veces decimos, es que la estrategia, por ejemplo, es hacer un estudio de mercado. ¿Cuánto te puede llevar un estudio de mercado? ¿Un mes? Eso no es una estrategia, es una actividad seguramente asociada a una estrategia más grande. Entonces, ustedes ahí tienen que pensar un poco y decir, lo que pasa es que, mira, yo quiero hacer el estudio de mercado porque lo que necesito es fortalecer mi portafolio de productos y servicios. Ah, es distinto. Tu estrategia, entonces, es fortalecer tu portafolio de productos y servicios en donde el estudio de mercado va a ser una actividad que te lleve a consolidar esa estrategia. ¿Cuántas estrategias? Esto es muy recurrente cuando pasamos a los talleres y les digo, bueno, vamos a trabajar ahora en estrategia. La primera pregunta que me hacen, como si fuera como si fuera una tarea de escuela, ¿y cuántas estrategias necesita? Pues no es que necesite. Vamos a generar tantas estrategias como sean necesarias para construir el plan. Puede ser que vamos a tener un grupo de estrategias, pensemos 15, 20 es lo usual. Puede ser que ustedes después digan, mira, no, por las capacidades que tenemos, por los tiempos, por los compromisos, hay algunas estrategias que las vamos a dejar para resolverlas en un siguiente ciclo, en un segundo año. No hay inconveniente. Lo importante es que ustedes tengan ya claridad sobre lo que quieren lograr.
Y algo que es importante también es que la construcción de las estrategias debe ser una frase ágil, rápida, concisa y clara, ¿no? Porque muchas veces he visto estrategias que dice desarrollar un estudio de mercado para poder determinar si es que los productos y servicios se encuentran adecuados a nuestros segmentos de mercado y sobre esa base, no, eso ya es una misión. Entonces, simplemente la estrategia hay que decir desarrollar un estudio de mercado, punto. ¿Por qué lo hacemos tan concreto? Porque no se olviden que esas estrategias ya están surgiendo y argumentándose en los elementos FLOA que son los que ustedes están tomando como base. Entonces, hasta ahora hemos visto dos elementos, los FLOA que nacen de los insumos de análisis y de los FLOA se derivan las estrategias. Vamos a ver cómo está nuestro tablero acá. Ya hemos resuelto el FLOA. Vamos ahora a resolver las estrategias. Entonces, miren acá, este grupo, esto es un taller seguramente, empezó a plantear una serie de estrategias. Obviamente, estas estrategias van surgiendo del cruce de F y O. Entonces, acá, por ejemplo, una estrategia dice analizar el costo-beneficio de la inversión en proyectos. Miren cómo se estructuran las estrategias. No, aquí no están diciendo la inversión en proyectos para determinar si nos resulta favorable. No, analizar el costo-beneficio, punto. Lograr un crecimiento a través de nuevos mercados, desarrollar un modelo de educación virtual, robustecer, el verbo, robustecer. Eso quiere decir que pues ya se cuenta con algo y lo que se quiere es fortalecer, robustecer lo que ya se tiene. Fortalecer el plan de acción basado en auditoría externa, ya se tiene. Fortalecer el esquema de promoción de servicios y beneficios. Y hay algo, mejorar la calidad en el servicio frente a la competencia. Pues eso implica que seguramente no es tan favorable la calidad frente a la competencia. Optimizar el portafolio. Bueno, así vamos a ir creando estrategias FO, aquí tenemos las FA, LO y LA. Usualmente, mientras más se avanza, menos estrategias resultan, pues porque muchas ya están consideradas. Entonces, aquí ya tenemos las estrategias. Y miren qué interesante esto, porque cuando uno va trabajando en las estrategias, casi que en automático, el objetivo aparece solo. Porque yo ya sé hacia dónde apunto. Vamos a ver el financiero, analizar costo-beneficio de invertir, desarrollar un modelo de inversión en valores y desarrollar un modelo de costos y rentabilidad de productos y servicios. Lo que ellos están buscando, o en este caso, que tomo como ejemplo, es básicamente maximizar, vamos a ver qué pusieron en objetivos, maximizar los resultados financieros. Cuando nosotros leemos lo que están poniendo en cliente mercado, lo que están buscando es lograr un crecimiento. Porque de una u otra manera, pues eso ya se ve reflejado. Quieren fortalecer productos, quieren captar más mercados, quieren trabajar con socios inactivos. Pues, ¿qué es lo que buscas? Crecer. Está muy evidente. En procesos internos van a garantizar la continuidad del negocio. En crecimiento y aprendizaje, robustecer el modelo integral de talento humano, consolidar un modelo de gestión tecnológica y fortalecer las competencias del órgano de gobierno. Aquí desarrollaron 3. Siempre en la perspectiva de crecimiento y aprendizaje vamos a tener al menos 2 objetivos. Uno de talento humano, uno de tecnología. En este caso, pues esta organización vio prudente también incorporar un objetivo específico para fortalecer las capacidades de los órganos de gobierno. Entonces, volviendo a nuestra presentación, una vez que resolvemos las estrategias, nuevamente les explico esto, vamos a generar los objetivos que salen prácticamente de la misma estrategia. Uno empieza a discutir y dice, mire, es que lo que estamos buscando es crecer, estamos buscando posicionarnos, estamos buscando fortalecer el modelo de control interno. Estamos buscando desarrollar un esquema integral de talento humano. Estamos buscando consolidar nuestra área tecnológica. Y en los objetivos, pues estos ya corresponden a propósitos macro
que pretende lograr la organización, la cooperativa, en estos 3 años. Y ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cómo diferencio yo un objetivo de una estrategia? Básicamente porque cuando ustedes proponen el objetivo o la estrategia, mentalmente tienen que dimensionar qué tan fácil es el logro de eso. Si ustedes dicen el día de mañana, yo quiero fortalecer el posicionamiento, pues yo les preguntaría de inmediato, ¿eso lo van a lograr en 1 año? Ustedes dicen, no, pues eso tiene un trabajo porque tenemos que hacer muchos temas, tenemos que trabajar con menores, tenemos que trabajar con nuestros socios inactivos, tenemos que mejorar nuestra identidad corporativa, por lo menos pintando las fachadas de las oficinas que están muy desgastadas, pues eso nos va a llevar un tiempo. Ok, ese es un objetivo, porque no está tan fácil de cumplir, porque tiene muchas aristas que tenemos que trabajar para dar cumplimiento a eso. Si ustedes dicen consolidar todo un esquema de gestión tecnológica, pues bueno, no está tan fácil, ¿no? Yo el día de mañana quiero ver si implemento cajeros, quiero entregar tarjetas de débito, quiero incorporar canales digitales, quiero sistematizar muchos de los procesos. Bueno, ¿en cuánto tiempo? No, eso va a ser a largo plazo, 3 años, y quién sabe, ni siquiera los 3 años me son suficientes. Pero si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿no? Hacer un análisis costo-beneficio de los proyectos, algo mencionábamos por ahí. Bueno, eso no es de tan largo plazo. El análisis me puede llevar un periodo de tiempo, pero no es tan extenso como un objetivo. Entonces esa se convierte en una estrategia. Y para los objetivos, pues bueno, ustedes ya vieron los objetivos, ya les enseñé también qué es lo que hay. Es un verbo en infinitivo, siempre aplica el mismo esquema de antes, no 2 verbos, corto, ir, ¿no? Verbo en infinitivo más un sustantivo medible. Entonces, como hemos visto acá, el objetivo es maximizar, verbo, y un sustantivo, resultados financieros. Punto. Alguien puede estar pensando, no lo dudaría, ¿por qué el objetivo queda tan vago? ¿No? Porque ahí pues no estamos diciendo nada, ni midiendo, ni nada. No hay problema. Porque cuando nosotros trabajamos bajo la metodología del cuadro de mando integral, las mediciones y el cumplimiento de estos objetivos se mide a través de los indicadores. Entonces yo voy a tener indicadores que me permitan medir y monitorear lo que estoy proponiendo. Entonces cuando yo hablo de maximizar los resultados financieros, yo voy a tener que identificar qué indicadores quiero medir para saber que estoy maximizando los resultados financieros. Cuando yo digo que quiero lograr un crecimiento sostenido en cliente mercado, en automático me estoy imaginando número de socios, colocación, captación, renovación de créditos. Bueno, me surgen muchos indicadores y así en cada caso. Entonces, volviendo a nuestra presentación, hago un pequeño corte aquí para saber si es que hay preguntas, por favor, porque he avanzado muy rápido en esta parte. Coméntenme. Para mí, Adelante, muy Luis. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? Sí, clarísimo. Muy bien. Bueno, al final hacemos tal vez alguna ronda también de preguntas, si es que fuera el caso. Una vez que tenemos ya la redacción de objetivos, lo que vamos a hacer es lo que nosotros conocemos como el alineamiento estratégico. ¿Y qué es esto? No es más que vincular ya todo el modelo que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de todo el proceso. El FLOA es el que nos ha determinado la situación, ¿no? Pues así estamos y no hay nada que hacer. Y recuerden que el FLOA, yo les decía, es el 60% del plan estratégico, porque sin el FLOA, nosotros definitivamente no sabríamos qué proponer. El FLOA es el que nos dice, tú estás así y eso es lo que hay que resolver. Si a mí el FLOA me dice que yo tengo crédito neto, que tengo una baja colocación, pues eso es lo que tengo que resolver. No tengo que inventar nada más. Entonces, cuando yo ya sé mi situación, ya tengo posibilidad de establecer las estrategias que son el cómo. Y una vez que yo defino las estrategias, ya puedo direccionar al objetivo que busco, que es el para qué. Algo importante, me han preguntado varias veces, oye, ¿cuántos objetivos?
Pues miren, yo la verdad es que trato de que sean los mínimos posibles, pero que sean extremadamente ambiciosos. Entonces, como mínimo, ustedes van a tener un objetivo por perspectiva, exceptuando la perspectiva de crecimiento y aprendizaje que necesita 2 objetivos. Entonces, voy a tener un financiero, un cliente mercado, un procesos internos, 2 crecimiento y aprendizaje. Eso quiere decir que son 5, pero puede ser que ustedes evalúen un financiero adicional, uno de cliente mercado adicional, pues no hay inconveniente, ¿no? Obviamente tratando de que estos sean sólidos, ¿no? Y partiendo de los objetivos, en lo que vamos a trabajar posteriormente es en los indicadores. Y el indicador lo que me va a decir es ¿cuánto? Entonces, miren cómo. FLOA nos da la situación, la estrategia me dice el cómo, el objetivo me dice para qué y el indicador me va a decir el cuánto. Hasta ahora ya tenemos la situación, tenemos el cómo, tenemos el para qué. Veamos ahora el cuánto. ¿Qué es lo que hacemos con el cuánto? Con el cuánto lo que vamos a hacer es determinar los indicadores. Ya les adelanté algo en este sentido. Es decir, vamos a identificar métricas o parámetros que nos permitan medir cómo estamos evolucionando en términos de nuestro cumplimiento. Entonces, nosotros lo que vamos a tener, me voy a pasar acá que quizá va a estar más fácil explicarles. Aquí ya hemos hecho el alineamiento para que ustedes lo vean, ¿no? Digo, para resolver todo. Estas son las estrategias, mi listado de estrategias que tengo. Y acá están mis objetivos. Entonces, yo lo que hago, pues bueno, en este Excelito que nos inventamos, yo lo que estoy diciendo es, a ver, esta estrategia, ¿con qué objetivo se vincula? Usualmente, casi siempre, las estrategias como estas ya vienen definidas por perspectiva, se asocian con su objetivo, usualmente, pero no ha faltado algún punto en donde hay algún elemento pues que se integra a otra o a otro objetivo porque se ve que ahí tendría mucha más fuerza, ¿no? Eso no importaría, lo importante es que ustedes alineen todos los elementos de una forma que sea coherente. Yo en este sentido, si trabajo en estas 3 estrategias, estoy consciente que voy a lograr maximizar resultados. Si trabajo en estas estrategias, estoy consciente que voy a lograr un crecimiento sostenido. ¿De acuerdo? Y vamos ahora a ver los indicadores. ¿Qué es lo que queremos tener en los indicadores? Vamos por aquí. Yo voy a tener un indicador, vamos con el financiero, que es el que le hemos ido siguiendo, y yo lo que voy a decir es que quiero maximizar los resultados financieros. ¿Cómo voy a medir eso? Bueno, a través de un indicador que a mí se me ocurre que puede ser importante, que es el crédito neto. Este crédito neto tiene que ser un indicador ascendente, porque por supuesto yo quiero que el indicador se incremente, tener mayor volumen de crédito neto. La fórmula de cálculo va a ser la cartera vencida entre el total de activos. No, yo no creo que es cartera vencida, aquí creo que está mal esta fórmula, no, es la cartera entre el total de activos. Perdón, aquí, no, esto, bueno, esto no lo armé. Entre 70 y 80 es el parámetro que nosotros queremos, ¿no? Es decir, cuando yo haga el cálculo de mi cartera sobre el total de activos, debería estar entre el 70 y 80%. El valor lo voy a medir, o más bien dicho, ese parámetro lo voy a medir a través de un porcentaje, no de un valor. Acá tenemos, por ejemplo, otra que dice número de convenios con un valor. Y la línea base, este es un concepto que le llamamos línea base, es el parámetro, la medición que tenemos el día de hoy. Es decir, pues al cierre del mes de diciembre. Esto lo vamos a medir de forma mensual, es decir, el crédito neto lo vamos a medir mensualmente y el responsable de la medición va a ser el gerente de operaciones. Como yo lo voy a medir mensualmente, esto lo vamos a ir cargando una meta cada mes. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que quiero llegar, me voy a inventar al 35%, yo en este mes voy a decir, el mes de enero voy a tener el 25, acá voy a tener el 26.5, acá voy a tener el 27.8, acá voy a tener el 32, acá voy a tener el 36, bueno, y así, no digo ya me fui de más, pero así voy a tener hasta el mes 12,
Estos indicadores van a aplicar para el primer mes. Obviamente, yo lo que voy a hacer es, en cada caso, voy a ir estableciendo cómo voy a medirlo, semestral, mensual, trimestral, eso va a depender mucho de cómo se quiera. Y una vez que yo establezca cómo lo quiero medir, lo que voy a identificar es qué nivel de avance voy a querer. En este caso, por ejemplo, este indicador dice que es el cumplimiento de las políticas de seguridad dentro del objetivo consolidar un modelo de gestión tecnológica. ¿A qué me lleva eso? A que todos los meses yo voy a monitorear que se esté cumpliendo con un 90%. Hay otros indicadores, por ejemplo, en donde se dice, mira, es que vamos por acá. Yo podría decir, mira, mis socios activos, inactivos en función del socio. Este es mi indicador de socios inactivos. Yo ahora tengo un 43% de socios inactivos. Este tiene que ser un indicador eventualmente que vaya bajando. Aquí debería ser también descendente. Entonces, yo lo que puedo decir también es, mira, en el primer mes yo voy a hacer primero una valoración, 0%. Segundo mes, 0%. Tercer mes, 0%, porque además estamos dedicados a la asamblea, pero a partir del cuarto mes yo ya voy a empezar a trabajar y voy a tener un 42%. Y en el quinto mes ya voy a tener un 40%. Y en el sexto lo voy a medir mensualmente, aunque en los primeros meses yo voy a tener un registro de 0 porque estoy primero definiendo toda la estrategia. No sé si hay preguntas, por favor. Bueno, vamos a avanzar. Vamos ya en los últimos fases. Una vez que determinados los indicadores, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar en la parte operativa. No se olviden que hemos venido siguiendo una secuencia importante en términos de consolidar el plan. Tenemos los diagnósticos, tenemos el FLOA, construimos las estrategias, planteamos los objetivos, alineamos y generamos los indicadores, ¿no? Por eso se llama formulación, porque es un proceso recurrente. Y aquí lo que vamos a tener ya es la fase operativa. Y de la fase operativa lo que se va a trabajar son los proyectos o planes de acción o iniciativas estratégicas. Tienen varios nombres, les llamamos nosotros proyectos estratégicos, y lo que me va a permitir esta parte es desagregar actividades, responsables, tiempos y eventualmente un presupuesto. Recuerden que la parte operativa la vamos a hacer a un año. Entonces vamos a tener 3 planes operativos en nuestro proceso estratégico. Siempre las actividades van a estar asociadas a los objetivos, a los que ya definimos. Esos objetivos no se mueven. Esos quedan ahí durante 3 años. Alguien puede decir, ¿y qué pasa si algo pasó, si se conflictó, que el COVID? Bueno, se puede replantear, digo, no está escrito en piedra, pero idealmente los objetivos van a ser propuestos de tal forma que uno los mantenga al menos durante el periodo de 3 años. Y entonces lo que vamos a hacer es elaborar los proyectos estratégicos. Pues bueno, aquí lo mismo que les acabo de decir. Vamos a ver cómo está esto ya en términos de nuestro tablero. Vamos a proyectos y lo que vamos a tener es lo siguiente. Un proyecto 1 en donde dice, por ejemplo, la estrategia es la de robustecer el plan de continuidad de negocio. El nombre del proyecto le llamaron implementando el BCP. Siempre también sugiero el nombre corto. Y el líder de proyecto va a ser el administrador de riesgos. Entonces, acá ya esta organización ya determinó las actividades bajo las cuales va a trabajar. Primera actividad es gestionar el proveedor correspondiente para asesoría. Siguiente actividad es desarrollar el plan de continuidad. Tercero, elaborar propuesta de modificación. Cuarto, enviar propuesta de modificación a control interno. Quinto, gestionar la autorización. Sexto, monitorear. A cada una de estas actividades se le dio una fecha de inicio y se le dio unos días de cumplimiento. Esto se calcula de forma automática, ¿no? Entonces yo pongo la fecha de inicio,
Pongo 15 días, pongo 10 días, pongo un día, pues se me va modificando. Y el responsable. Aquí en este caso, por ejemplo, han presupuestado 240,000, son pesos mexicanos, ¿no? Estamos hablando de unos $12,000 más o menos para resolver el tema de la implementación del BCP. ¿Para qué nos sirven estos presupuestos? Son claves esos presupuestos porque nos permiten posteriormente vincular con el plan financiero en donde nosotros vamos a cargar estos presupuestos para poder dar cumplimiento a nuestros proyectos. No se olviden que nosotros ahora mismo lo que estamos viendo es el plan estratégico y operativo, pero hay un plan complementario que es justamente el de proyecciones financieras, ¿no? Sí, proyecciones financieras o el plan financiero. Entonces, esto es importante también entenderlo porque en la medida en que nosotros vamos y presentamos el presupuesto en cada una de las actividades o cada uno de los proyectos o iniciativas estratégicas, me da la oportunidad también de ir conociendo ya cuánto es lo que yo debo ir reservando en términos de recursos económicos. Lograr un crecimiento es la estrategia a través de nuestros mercados, expandiendo CPCJI, ¿no? Estas son las siglas de la cooperativa. Entonces aquí también ejecutar un estudio de mercado para identificar potencial, análisis e interpretación de resultados, definir estrategias por zona, etcétera, nuevamente con un presupuesto estimado. Bueno, y así vamos a tener tantos proyectos como sean necesarios, pensando siempre, miren, este es un megaproyecto, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad en la información, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí, básicamente, pues es establecer los proyectos. Al menos un proyecto por estrategia. Al menos un proyecto por estrategia. Finalmente, ya cuando hemos cerrado esta parte de proyectos estratégicos, pues tenemos también nuestro plan operativo. Ya resolvimos el plan estratégico, ya tenemos el plan operativo listo. Como un esquema adicional, yo lo que usualmente hago es hablar de la parte de seguimiento. ¿Y qué es lo que tenemos en seguimiento? Es el monitoreo recurrente de los avances. Esto ya le hemos hablado y les voy a mostrar brevemente después una herramienta que sirve para el monitoreo. Algo que se me escapaba dentro de la parte final es que usualmente nosotros también llevamos a cabo una validación de la misión y visión. Usualmente ustedes ya tienen esto, ya tienen una visión y una misión. No hay que olvidar que la misión es el motivo o razón de ser de una organización, mientras que la visión es cómo nos vemos a futuro. Entonces, la misión y visión se debe validar. ¿Y por qué se valida? Porque una vez que ustedes han trabajado en todo este proceso de gestión estratégica, pues tienen que saber y tienen que validar que lo que están proponiendo como visión y misión es realmente consistente con lo que se está buscando lograr. Hay eventualmente cooperativas que afinan ciertos temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en algunos procesos que hemos llevado a cabo, hemos visto que mucho se añade la parte tecnológica. Entonces alguien los llama, ¿no? Con personal capacitado, tecnología y bla, bla, bla. Estuve ayer también trabajando con otra organización y ellos plantearon incorporar en su misión la palabra vanguardista, ¿no? Para que les dé ese sentido de que están a la vanguardia, de que están modernizados, ¿no? Bueno, obviamente, pues eso ya va a depender de lo que ustedes planteen. Entonces, aquí creo que me salté. Yendo a la parte de seguimiento y monitoreo, pues lo que nosotros hacemos acá es usualmente cargar el plan estratégico en una plataforma. Nosotros tenemos una plataforma que la conocemos como Alema, y en esta plataforma lo que buscamos es implementar el plan y dar un monitoreo en el tiempo. Entonces aquí vamos a medir tanto actividades, vamos a medir responsables encargados de esas actividades, vamos a medir cumplimiento en tiempo de esas actividades,
vamos a medir avance de las actividades nuevamente en el tiempo, vamos a medir cumplimiento de estrategias, vamos a medir cumplimiento de objetivos a través de los indicadores, vamos a medir, por supuesto, los mismos indicadores, vamos a medir avance por perspectiva y vamos a medir avance del plan estratégico. Entonces aquí, por ejemplo, unos pantallazos, pues acá medimos el plan, acá medimos la perspectiva, acá estamos midiendo los proyectos, ¿no? Estos son gráficos también de los indicadores y idealmente lo que estamos buscando es que estos procesos tengan esquema semaforizado para que sea visualmente mucho más atractivo de ver y de dar seguimiento y continuidad a los planes. Ya lo mencionaba también alguien por ahí, este seguimiento pues se tiene que darlo al menos de manera mensual con la finalidad de garantizar que voy a tomar acciones correctivas y preventivas si eventualmente algo no está funcionando como yo había previsto. Con esto, pues bueno, nada más agradecerles, ¿no? Recuerden lo que les decíamos, Raiffeisen Latina, próximamente a partir del siguiente año ya les haremos llegar también las noticias y las novedades. Nos vamos a convertir en Friedrich de Latinoamérica. Friedrich es el nombre de Raiffeisen, ¿no? Para los que seguramente conocen algo de la historia cooperativa, Raiffeisen fue el promotor del cooperativismo en Alemania y su nombre era Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Entonces nos vamos a pasar del apellido al nombre ahora y pues bueno, esperamos por supuesto tener posibilidad de visitarles, de estar próximamente por allá por Paraguay y platicar y conversar un poco más de todos estos temas. Antes de cerrar, pues por supuesto me gustaría también abrir, ¿no? Micrófonos, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que consideren pertinente también resolver, a las órdenes antes de dar por finalizado el proceso. Profe, realmente muy enriquecedor la tarde que hemos pasado. Sabemos que la capacitación debe ser constante porque tenemos un mundo tan cambiante que nos exige a los administradores que estemos siempre a la vanguardia de ver los procesos y mejorar un poco todo lo que son las actividades de nuestras entidades cooperativas. Cada día es más exigente con este mundo tecnológico que estamos viviendo y realmente se impone este tipo de capacitaciones. Sabemos que la planificación estratégica es un punto importantísimo dentro de toda entidad. A veces ocurre nomás que hacemos hermosas planificaciones estratégicas y queda en el cajón del escritorio. Nunca más volvimos a revisar y cumplimos nomás con tal vez las normativas y cumplimos y ya está, terminó, ¿verdad? Entendemos muy mal y evidentemente con estas herramientas que presentaste, profe, el de Alema y también el de SPE son un poco herramientas que ayudan a simplificar un poco la tarea de los administradores. Normalmente los gerentes estamos como locos y bueno, facilita muchísimo este uso de este tipo de herramientas para poder llevar el control y el monitoreo de nuestras planificaciones estratégicas. Así es que por lo menos de mi parte, agradecerte profundamente esta oportunidad que nos diste para poder estar conectados contigo en la distancia y esperemos que no sea la última vez, sino que sea ya una constante para el año que viene y trabajemos en forma muy de cerca con Raiffeisen. En este caso va a ser Friedrich, ¿verdad? Ya va a empezar a cambiar el nombre y estamos conectados permanentemente, por lo menos por mi parte, muy agradecida como gerente de la Central Cerecop, también agradecido a los participantes que se han puesto las pilas para poder compartir esta tarde, sacar un poco y salir un poco de ese nuestro cierre de fin de año que estamos todos corriendo ahora para cerrar bien. Y bueno, realmente nada más que decirles un bendiciones y muchísimas gracias. Perfecto, Mirta, agradecerles también, pues gracias a Luis también y bueno, a todos los que han participado y se han quedado hasta el final, ¿no? Me complace mucho. Pues bueno, esperemos que sea una de varios temas que nos encantaría en su momento también compartir con ustedes. Así que muchas gracias, buena tarde y pues de paso, buen fin de semana también que ya se nos acerca las fiestas navideñas y fin de año.
lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Igualmente para Hasta ti. luego. Gracias, Muchas saludos. gracias. Estén muy bien. Un Bendiciones. gusto. Feliz Navidad para todos y un próspero año nuevo. Felicidades. Claro que sí. Chao, chao.